en santidad y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer. Sí. Adorándote. Dilo conmigo, adorándote. Sí, adorándote, Señor. Con toda mi voz, adorándote. Sí, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, a este momento que nos invita, Señor, para encontrarnos contigo, para alabarte, para bendecirte, para adorarte y glorificarte. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por tu obra, la creación. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por el universo entero que tiene su orden, y dentro de su orden, Señor, vemos y sentimos la magnificencia de tu poder. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre Celestial, porque la obra creadora es como habitación para nosotros, los seres humanos. La tierra, la Pachamama, que nos da tantos alimentos, Señor, te damos gracias por la obra creadora para con tus hijos, para la obra creadora en el ser humano, que es tu hija, que es tu hijo, tu obra creadora, tu obra maravillosa. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en la persona de Jesús, por sus palabras, por sus milagros, por sus signos, por sus gestos, por sus discursos, por todo el proyecto del reino de Dios que nos inculcó. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en la persona de Jesús, Señor. Sobre todo, Señor, en la persona de Jesús, reconocemos tu obra maravillosa, Señor, de que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Glorificado seas, Espíritu Santo de Dios, en nuestro ser. Cuando expresamos la alegría, cuando expresamos esos frutos, Señor, de mansedumbre, de paz. Cuando expresamos, Señor, el estar contigo, el vivir contigo, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, porque estás para asistirnos, para guiarnos, para acompañarnos. Te pedimos, Señor, que en esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento de escuchar estos audios, Señor, pueda, Señor, nuevamente elevar oración y estar en comunión contigo, vivir contigo, obrando contigo, Señor. Bendito seas hoy por siempre. Alabado seas hoy por siempre, glorificado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre nuestra vida. Bendito seas, Señor, y alabado seas, Señor, glorificado seas. Todo honor, toda gloria es para ti, toda alabanza es para ti. Bendito seas, Señor. A ti toda alabanza, todo el poder, todo el honor, toda la gloria hoy por siempre. Amén, amén, amén. Hola amigos, si continuamos en nuestro proceso entonces del seminario de formación de predicadores. Hoy vamos en el anuncio de estos temas a compartir la motivación para el tema número 1, que se llama el llamado de Dios. Y en este tema vamos a compartir una realidad como una introducción desde los textos bíblicos, desde lo que es las fuentes. Nosotros debemos tener claro que cuando somos llamados a hablar, a enseñar de Dios, a querer compartir de Dios, siempre nuestra fuente es y será tanto para, y nos lo ha enseñado la Iglesia,
para el seguidor de Cristo, para el catequista, para el sacerdote, para el obispo, para el diácono, para la iglesia en general, va a ser el leer y meditar un momento la palabra de Dios desde lo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, no como a título personal sacar una interpretación, pero sí lo que presentan los textos sagrados. Entonces, vayamos a mirar unos textos sagrados desde lo que es el, el estudiar el llamado de Dios. Pero si vamos a estudiar el llamado de Dios, debemos tener claro unos conceptos. Cuando uno dice llamado, es la conjunción de llamar, pero Dios hace ese llamamiento. Entonces, ¿qué significa llamamiento? Es una acción de llamar. Y es intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos. Entonces, el llamamiento de Dios, siempre Él está a través de voces, de ruidos, de gestos, Él llamándonos. Pero para nosotros discernir ese llamamiento del Señor, intentar captar la atención que Él quiere de nosotros, pues tenemos que acercarnos a la primera intención que tiene Dios para con nosotros, y es hablarnos. Entonces, es la palabra, es lo que Él nos habla, Él nos dice. Entonces, ¿cómo se ve en la Biblia esta acción de voces, de ruidos que Él llama? Entonces, acerquémonos a mirar en textos sagrados desde lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, aquí hay hasta una base bíblica, ¿no? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? La Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar desde el Nuevo Testamento lo que es el llamado o el llamamiento que se le hace a Moisés, el llamamiento que se le hace a Samuel, el llamamiento que se le hace a Eliseo, a los profetas y a todo el pueblo de Israel. Entonces yo voy a compartir las citas bíblicas. Lo importante de la dinámica del audio es que usted lo pueda tomar nota. Y se recuerdan que les hemos invitado a tener un cuadernito, la Biblia, pero en primer momento es escuchar el audio, tomar nota y luego dedicar un tiempo al estudio, a repasarlo, dentro de la jornada diaria, por decir algo, usted va a estudiar las Sagradas Escrituras para tener un mejor encuentro con Dios, sería hacerlo desde su horario de trabajo. O sea, si usted se levanta a las 5 de la mañana a hacer sus actividades y ya a las 6 de la mañana está laborando o está saliendo a trabajar y se le va al transcurso del día y luego llega en la tarde o llega en la noche, lo primero es sentarse y hacer una oración personal y decirle al Señor que Él mismo le inspire, que le consagre esa hora para usted dedicarse a repasar lo que ha tomado de apuntes. Entonces, la primera recomendación es tener el cuaderno, un lapicerito y la Biblia. Entonces, el tema de hoy se llama, tema número 1, se llama el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios lo vamos a mirar desde las Sagradas Escrituras. Entonces, para que usted tome nota en su cuaderno sería así. Tema número 1, el llamado de Dios. Una mirada desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento.
Entonces ahí se va a ir nuestro programa del llamado de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, de lo que nos muestra Dios, de lo que Dios pues nos presenta siempre en ese contexto. Vamos a tomar entonces nota. Yo voy a editar las citas bíblicas, usted las escribe en su cuaderno. Antiguo Testamento. A. Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 4. Moisés. B. Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 del versículo 1 al 10. C. Eliseo. Primera de Reyes capítulo 19 versículos 19 hasta el 21. Isaías. Profeta Isaías. Isaías capítulo 42 versículo 6. Este de Isaías es el de Isaías 42 versículo 6. Llamamiento que Dios le hace al profeta Isaías. Y en el mismo Isaías, lo que es el capítulo 42 del versículo 6 al 7. En Isaías hay dos citas bíblicas. Y la de el llamamiento a todo Israel, al pueblo de Dios, a Israel. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Entonces, voy a repetirla a ver cómo les quedó. Le quedó así. La A, Isaías, la A, Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. La B, Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Eliseo, la C, Eliseo, primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Y la D, el profeta Isaías, del capítulo 42, versículo 6. Y capítulo 42, del versículo 6 al 7. Y la E, el llamamiento al pueblo de Israel, la E, Israel, y esa cita bíblica es Isaías 43:1. Entonces, esas son las citas bíblicas que vamos a analizar sobre el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el tema? El llamamiento de Dios, el llamado de Dios. Entonces miremos lo siguiente, hablamos las Sagradas Escrituras y miramos en el Éxodo capítulo 3, vaya hacia el Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Cuando usted ya después va a repasar en su cuaderno. Vuelve a abrir el cuaderno y lo primero que usted hace ya cuando usted diga a qué hora se va a dedicar a estudiar, a qué hora se va a dedicar a repasar en su cuadernito, a tomar nota y aprender a ser un predicador. Entonces lo primero que usted tiene que hacer como predicador es orar antes de hacer una actividad. Y en esa oración usted va a invocar el Espíritu Santo y le va a decir: Espíritu Santo de Dios, te invoco en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, con la fuente y el poder del Padre, para que me asistas en este momento al leer
las Sagradas Escrituras, porque yo quiero aprender a hablar de ti, a estar en ti y a sentir esa presencia de Dios en mi vida. Por eso, Espíritu Santo, te convoco en este momento, te invoco, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Ven por tu fuerza poderosa, ven por las preciosas llagas de Jesucristo, ven por la vida, pasión de Jesucristo, ven por la resurrección de Jesucristo, ven por la ascensión de Jesús a los cielos. Ven, Espíritu Santo, que eres nuestro guía, nuestro consolador, nuestro parácletos. Ven, Espíritu Santo, e ilumíname e guíame en este tiempo que voy a dedicar de estudio para conocer de ti, porque conociéndote a ti tendré un mejor encuentro contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de hecha la oración inicial, antes de estudiar, ahora toma las Sagradas Escrituras y su cuaderno y va a abrir la primera. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 4. Y lo va a tomar y va a hacer una lectura en voz alta. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, y una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza, y Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego usted va a hacer una lectura en silencio. Vuelve a leer el versículo 1, 2, 3 y 4. Porque le dijeron Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 4. Después de hecha la lectura en voz alta y hecha la lectura en meditación en silencio, usted va a buscar la relación que hay de la cita bíblica con el tema. El tema es el llamamiento de Dios, el llamado de Dios. Y podemos observar entonces el ejercicio que usted va a buscar al leer despacio cada versículo, dónde está ese llamado. Y en el Éxodo encontramos que el llamado está en el versículo 4. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Entonces usted ha encontrado el texto del llamamiento, del llamado que hace Dios. ¿Usted qué observa? Entonces en su cuaderno, en la parte de donde usted puede escribir ya en una página en blanco, coloca Éxodo 3, el llamamiento está en el versículo 4. Luego de que ya descubrió en qué versículo está el llamamiento, usted mira como lo que sucede entre los dos personajes. El personaje aquí es Moisés y Dios Padre, ¿no? Entonces dice que Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Entonces estamos viendo que Moisés se acerca y Yahvé observa, Yahvé vio y Moisés se acerca. Entonces
ahí es Moisés, puede ser usted y puedo ser yo, que me acerco, pero quien siempre me está mirando es Dios, es Yahvé. Yahvé vio, o sea, que Dios siempre nos está observando, nos está mirando, y que se acercaba para mirar. Entonces Él ve cuando nos acercamos a Él. ¿Qué hace Dios entonces? Nos llama. Desde cualquier realidad. ¿Cuál era la realidad de Moisés? Pues que estaba con las ovejas, las estaba pastoreando, las llevaba por el desierto hasta que llegó al monte Horeb, que es el cerro de Dios. Y entonces, allá qué pasó, un ángel de Yahvé se le presentó a él como una llama ardiente. Entonces es un encuentro personal, o sea que Dios salió al encuentro a la realidad de Moisés. Entonces Dios sale al encuentro a nuestras realidades de la que estemos viviendo, sea doctor, médico, profesional, arquitecto, barrendero, aseador, cultivador, en el campo, los que trabajan en el campo y sacan fruto de ellos, campesino, que está en cada comunidad, desde su contexto, de su realidad. Si nos acercamos a Dios, Dios nos va a llamar. Por eso hacíamos la introducción de que el llamamiento significa lo que les decía al inicio, es captar la atención de alguien mediante voces, mediante ruidos, mediante gestos. Entonces, ese llamamiento, aquí hay un ejemplo en esta cita bíblica como la de Moisés, donde Dios mediante voz, mediante ruidos, mediante el gesto del ángel, mediante voces, Dios le habla, mediante ruidos, el fenómeno que presenta la zarza ardiente, Dios hace el llamamiento, Dios llama la atención siempre al ser humano. Entonces ahí está esa dinámica del llamamiento. Entonces no es que yo me proponga a buscar de las cosas de Dios para ser un predicador. No es que yo, sí, yo quiero ser predicador. Es en la medida en que tú vas escuchando las enseñanzas y en la medida en que tú vas escuchando las enseñanzas, te sientes llamado por Dios. Y Dios te va a llamar si tú haces lo primero, orar y decirle al Señor que te ilumine qué día te vas a dedicar a repasar lo que escribiste en tu cuaderno. Dios te va a llamar y te va a bendecir y va a guiar tu vida si tú tienes tu Biblia personal y te dedicas a hacer este estudio y a repasar y a escribir en tu cuaderno aquello que te estamos dando como catequesis para ir madurando la fe, para tener un encuentro con el Señor. Por eso, ¿quién vive? Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso al Señor le damos un gran aplauso. Al Señor le alabamos, le bendecimos, le adoramos y le glorificamos por todo lo que Él hace y por todo lo que sigue haciendo en nuestra vida. Toda alabanza es para Él, todo el poder es para Él, toda la gloria sea para Él. Bendito seas hoy por siempre, todos los pueblos te alaban, que todos los pueblos te bendigan y te adoren, hoy por siempre. Amén. Pues muy queridos hermanos, yo les he dado las citas bíblicas del Antiguo Testamento y con esa introducción y ese ejemplo que les he dado, entonces miremos ahora la de Samuel, que está en la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Entonces usted coge sus sagradas escrituras, ya sabe dónde buscar a Samuel, y entonces ahí ya usted busca lo que es la primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Pues dice,
El, el joven Samuel, Dios llama a Samuel. Entonces vamos a leerlo. ¿Y cuál es la tarea? Que usted siempre a buscar los versículos donde está el llamado de Dios, donde usted descubre que está el llamado de Dios. Hagamos la lectura entonces de las Sagradas Escrituras en la primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Entonces dice: el joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostarse, y Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, pues que tú me llamaste. Y Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, la palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho. Y le dijo a Samuel: anda a acostarte. Si te llama, responde: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé y volvió a acostarse hasta el versículo 10. Yahvé entró y se detuvo y llamó igual que las voces anteriores: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Usted va a buscar los versículos donde está el llamado, el llamamiento que Dios le hace a Samuel. Para que me vaya entendiendo el ejercicio, entonces yo hago una lectura en voz alta, como hicimos en el caso del llamamiento de Moisés. Ahora la lectura en el caso de Samuel, hago una lectura en voz alta. Luego hago una lectura en silencio y luego ya voy a descubrir en qué versículos está el llamamiento. Como yo ya hice el ejercicio, en el versículo 4 les ayudo con uno de la tarea. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Claro, Yahvé pensó que era Elías el que lo llamaba. Elías, el que lo llamaba. Entonces, ahí va descubriendo uno un versículo. Hay 3 versículos más que le queda como tarea para usted descubrir, leer las Sagradas Escrituras e ir entendiendo que el llamamiento de Dios es desde ese amor de Dios, desde lo que Él quiere para nosotros en cada aquel que se abre, o cada persona, o cada joven, adolescente, o cada persona que se abre al conocimiento del Señor. Bendito seas, Señor, alabado seas y glorificado seas por el ejemplo que nos das en el llamamiento de Moisés, en el llamamiento de Samuel, y lo otro que nos queda también, Padre glorioso y eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. De textos bíblicos. Lo otro que nos quedan son los otros textos bíblicos. Bien, vamos a mirar entonces ahora el de Eliseo. Vamos a mirar el de Eliseo. El de Eliseo que está en la Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces usted se va a las Sagradas Escrituras
Va y busca Primera de Reyes, que está ahí después de Samuel. Busca el capítulo, que son los números grandes de la Biblia. El capítulo grande es el número grande que está ahí. Entonces dice, cuando uno dice Primera de Reyes, dice 1 Reyes 19, ¿no? Entonces está un primer número antes de la Primera de Reyes. Ya eso después estarán atentos a algún cursito de Biblia de cómo manejar bien la Biblia. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vamos a hacer esta lectura y el mismo ejercicio. Al hacer la lectura hago el recorrido de ella y busco los versículos donde está ese llamamiento del Señor. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Entonces ya haría una lectura, busco los versículos que son los números chiquiticos, 19, y leería hasta el 21. Entonces dice, partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima su manto. Inmediatamente, dejando sus bueyes, Eliseo corría tras Elías. Permitidme, le dijo, que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré. Pero Elías le respondió, ¿puedes volverte? Era algo que sin importancia. Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó y salió tras Elías. Entró a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay unos textos bíblicos donde usted no va a encontrar la palabra llamó, sino que va a encontrar esos gestos de aquel que está haciendo ese llamamiento. Como es, por ejemplo, en el versículo 19 dice que Elías se acercó y le tiró encima su manto, o sea, la capa, el manto. En el Antiguo Testamento, en lo que era Israel, el gesto de echar encima el manto o la capa equivalía a una toma de posesión y a la adquisición de un derecho, ¿no? Entonces, ahí le está diciendo como que te estoy arropando y tú eres mío, desde ahora que te estoy acogiendo, te voy a acoger como discípulo y te voy a llamar para una misión. A la vez, este gesto es aquí una especie de investidura para lo que era el ejercicio del servicio profético, el ministerio profético, ya que Eliseo, al quedar en posesión del manto de Elías, recibió también el espíritu, el poder que lo capacitaba para continuar la misión de su maestro. Entonces ya le doy un texto bíblico aquí como para profundizar un poquito, que es la Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Para qué? Para ver el ejercicio de lo que era lo de la capa, lo que era lo de ese ejercicio pues del tomar posesión, del recibir también el poder, el Espíritu Santo que le había dado a él como profeta y que él como profeta ungía, llamaba al otro también para la misma misión. Y así nos vamos en el ejercicio de las otras citas bíblicas que usted tiene en el Antiguo Testamento. Quiero que ya a usted le quede como tarea el mirar el de Isaías y los textos bíblicos que dimos y el de Israel, el del pueblo de Israel. Ahora vamos a tomar nota, váyase a su cuaderno y vamos a tomar nota de el llamamiento del Señor, el llamamiento de Dios
en el Nuevo Testamento. El llamamiento de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, la misma dinámica. En la A, el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Mateo 4, de versículos 18 al 22. Mateo 4, versículos 18 al 22. Mateo 9, versículos 9 al 13. Mateo 9, versículo 9 al 13. Lucas 9, del 59 al 60. Lucas 9, del 59 al 60. Y Juan 1, del versículo 43 al 51. El llamamiento de Jesús a sus discípulos. Esa es la A. A, llamamiento a Jesús, y esas son las citas bíblicas. En el Nuevo Testamento, la B, llamamiento a los pecadores. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Llamamiento a los pecadores. Marcos 2, versículo 17. Y en la C, el llamamiento a Pablo, Hechos, capítulo 9, versículo 19, y Gálatas 1, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 19, y Gálatas 1, versículo 15. La D, llamamiento a la fe cristiana en general. Llamamiento a la fe cristiana en general. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 9, versículo 24. Romanos capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 4. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 1 y Efesios capítulo 4, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Hasta allí son los textos bíblicos sobre el llamamiento de Dios, sobre el llamado de Dios. Entonces, queda pues clara la tarea, la repito, rogarle a Dios que nos regale el tiempo de lo que hemos escrito en el cuaderno. ¿Cuál es la tarea? Orar primero, sacar un tiempo para hacer este estudio, de entender el llamamiento que Dios hace. Segundo momento, tomar el cuaderno, leer la cita bíblica y en los versículos buscar dónde está ese llamamiento, ese llamado que hace el Señor a cada uno de sus siervos, y lo escribo en el cuaderno. Ya hicimos la dinámica del Antiguo Testamento, donde buscamos la cita bíblica y resaltamos, escribimos en el cuaderno el versículo donde está como el llamado del Señor. En el Nuevo Testamento, pues ese llamamiento ya va a tener esa configuración en los discípulos, en los pecadores, en Pablo, y que llama a la fe cristiana. Con estas realidades, pues, queremos terminar, pues, esta introducción al llamamiento. Iremos a encontrar el tema
número 2, donde profundizaremos ya ese llamamiento para lo que es el ejercicio de los que sienten el llamado a ser predicadores católicos, los que sienten el llamado por Dios para prepararse para predicar su palabra, para predicar su mensaje. Oremos al Señor y démosle pues gracias por todo lo que hemos vivido en esta noche, en esta tarde, en este día, en el momento en que saque a escuchar estos audios. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Queremos ser los adoradores en espíritu y en verdad, Señor, porque queremos sentirnos llamados por ti para la extensión del reino de Dios. Queremos sentirnos llamados por ti para que nuestra vida sea todo instrumento para ti, ser instrumento de Dios para ti. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Bendito seas y alabado seas y glorificado seas hoy y por siempre. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Hasta la próxima. Quien les habló, Álvaro Osa, catequista de la Arquidiócesis de Cali. Dios les continúe bendiciendo. Hazme tu adorador, en compromiso y en santidad, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer.